No sé si ustedes alguna vez se han preguntado, por ejemplo, por qué algunas organizaciones parecen vivir en un eterno caos organizativo, ¿verdad? Reuniones a cada momento, ¿verdad? Eh, no hay objetivos claros, a veces solamente se tienen los objetivos, por ejemplo, de venta, en otras ocasiones los de venta, por ejemplo, y los de producción, se revisan los costos, pero, por ejemplo, no hay objetivos concretos para otras áreas de la organización y otros procesos. Y entonces se suele dar un seguimiento únicamente a ciertas partes de la organización y las otras partes están a veces como un poquito frescas y cuando se les llama, ¿verdad? A rendir cuentas, muchas cosas no las han hecho, ¿verdad? Ha habido otras que parcialmente, pero muy poco. No se han logrado los resultados esperados, ¿verdad? Y comienza, ¿verdad? Todo un sinnúmero de estrés, caos, ¿verdad? Y un montón de cosas. Entonces, algunos factores, ¿verdad? Del caos empresarial pueden ser, por ejemplo, ¿verdad? Ausencia de planificación. Por ejemplo, las organizaciones en las que estamos planifican. Evidentemente, podemos ver mucho que organizaciones, por ejemplo, medianas, grandes, ya realizan una planificación formal. Por ejemplo, establecen un plan anual. Sin embargo, organizaciones pequeñas, organizaciones nuevas, ¿verdad? Y algunas organizaciones medianas también todavía no han empezado a desarrollar, por ejemplo, esas estrategias y a ponerlas en un horizonte, por ejemplo, de carácter, digamos, anual, ¿verdad? O trimestral, poner una planeación estratégica, ¿verdad? Este, y para lograr, digamos, los objetivos que ellos quieren lograr. Otra puede ser, por ejemplo, una inadecuada, ¿verdad? Planificación, por ejemplo, si planifican, llevan a cabo planificación, tienen esa buena práctica de restablecer, por ejemplo, como mínimo un plan anual, ¿verdad? Sin embargo, hacen falta algunas buenas prácticas, por ejemplo, dentro de la planificación. A lo mejor se planifica estableciendo objetivos, ¿verdad? Y se planifican algunas acciones para lograr esos objetivos. Sin embargo, no se toma en cuenta, por ejemplo, el contexto. Entonces, el contexto es algo que puede pasarte la cuenta, ¿verdad? Puede pasarte llevando, puede destruir organizaciones, puede quebrarlas, ¿verdad? Y por muy buenas prácticas o muy buenos productos que tenga, ¿verdad? O, productos, o servicios que tenga, si el contexto no lo tienes en cuenta, el contexto te puede pasar llevando. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta el contexto interno, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta el contexto externo. Entonces, el contexto interno y el externo pueden afectarte negativamente que logres los resultados. Por ejemplo, en el caso del contexto externo, podemos ver temas así como el COVID, ¿verdad? Que de pronto afectaron negativamente a muchísimas empresas, ¿verdad? Y quebraron, ¿verdad? Algunas de esas Podemos ver temas. organizaciones. Ahora, empresas que tenían un ISO 9001, por ejemplo, basado en la versión 2015, deberían haber estado preparados para afrontar, al menos con un cierto tiempo, ¿verdad? Los temas del contexto, porque la misma norma, por ejemplo, te manda a que revise el contexto, no que solamente lo hagas, por ejemplo, una vez al año, sino que le dé seguimiento, ¿verdad? Y ese seguimiento, evidentemente, mientras más frecuente sea, más rápido u oportuno puede actuar contra ese contexto. Pero, por ejemplo, si lo hace una vez al año, eso puede significar que muchas cosas que aparecen a lo largo o durante el año pueden llegar a impactar, digamos, en la organización. Una organización que no revise el contexto puede quebrar pues, fácilmente. Por ejemplo, eh, supongamos que todo va bien en una organización, ¿verdad? Y están logrando pues, objetivos y están creciendo y todo esto, pero la organización, digamos que tiene a lo mejor ciertos beneficios legales, fiscales, ¿verdad? Como tal. Y supongamos que ahorita está un proyecto de ley, ¿verdad? Que planea quitar todos esos beneficios, por ejemplo, para las organizaciones que están en ese sector. Y no se da cuenta la gerencia de la organización del todo. Y como se mira que todo bien y van creciendo, entonces adquieren un préstamo, ¿verdad? Y compran maquinaria, ¿verdad? Ya todo viene en camino cuando de pronto se aplica la ley y le quitan todos los beneficios y entonces ya el mercado, supongamos, ya no va a ser rentable y no debería estar ahí. Ahora, ¿qué hacen con todo eso que pidieron prestado, ¿verdad? Y todo eso que tienen que ya compraron, que tienen que recibir, ¿verdad? Entonces podrían llegar, digamos, a la quiebra, por poner nada más un ejemplo, pero también están temas, por ejemplo, de aspectos tecnológicos. ¿Qué pasa si la competencia
sí monitorea el aspecto tecnológico y adquiere tecnología que puede hacer que el costo de producto sea la mitad, ¿verdad? De lo que es actualmente. Y si yo no me di cuenta y si la competencia compró, implementó y ahora está produciendo, ¿verdad? A 50% del costo nuestro, nos puede quebrar también. Entonces, todo gerente debería, a la hora que planifica, ¿verdad? Realizar un análisis del contexto adecuado. Pero bueno, eso para poner algunos ejemplos, ¿verdad? También está el tema de las partes interesadas y tomar en cuenta, digamos, esto de las partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios para los reguladores, por ejemplo, las necesidades expectativas para los clientes, ¿verdad? Y otras partes interesadas como los trabajadores, ¿verdad? Y los accionistas que pueden poner en riesgo también la continuidad de la organización. Y también la planificación de los cambios, ¿verdad? Entonces, puede ser que algunas organizaciones no lo hagan, ¿verdad? Y entonces eso puede, digamos, afectar la manera en la que logran, digamos, los resultados. Puede ser que no se hayan diseñado formalmente los procesos, ¿verdad? Es más, ni siquiera existe documentación, procedimientos instructivos, manuales. Existen algunos formatos, sin embargo, no todos los procesos, por ejemplo, tienen controles. Algunos sí, probablemente los de producción, algunos tengan, ¿verdad? Y algunos de venta, pero otros procesos no tendrán a lo mejor algún tipo de control para asegurar que el proceso logra los resultados. O no se realiza un seguimiento adecuado o formal. Algunas organizaciones lo que hacen, ¿verdad? Es que ya han avanzado, por ejemplo, y comienzan a planificar, tienen su plan anual, ¿verdad? Y los gerentes tienen su plan anual, su POA y todo, pero fallan en el seguimiento. Entonces fallan en el seguimiento, no realizan el seguimiento a un intervalo especificado, planificado, o no lo realizan en el intervalo que ellos mismos han establecido y no existe disciplina, por ejemplo. Entonces no se logran los resultados porque como no hay un seguimiento, la gente tiende, digamos, a fresquearse, decimos nosotros, ¿verdad? Y tiende a no hacer, ¿verdad? Aquellas cosas que no me están pidiendo. Entonces, si no hay una exigencia, ¿verdad? Esas cosas se van dejando de hacer. Entonces, los gerentes tienen que tener una lista de los elementos a los que le tienen que hacer seguimiento, los procesos y las actividades que hay que hacerle seguimiento, y tienen que ejecutarlo, ¿verdad? Con cierta disciplina, como lo hacen los japoneses, y por eso ellos, en su gerencia, ¿verdad? Y su estandarización de estos temas de calidad, son excelentes. Entonces, no se toman decisiones oportunas, dado que no hay, ¿verdad? Un seguimiento continuo, ¿verdad? Adecuado. O no se asegura que tampoco que las lecciones aprendidas queden en la organización. Eso tiene que ver también con, por ejemplo, que este, cuando se tiene, digamos, un fallo, se tiene un problema, ¿verdad? La idea es aprender la lección y que no nos vuelva a pasar. En algunos casos, simplemente se busca cómo resolver. Por ejemplo, entrega un producto que no era de la equivocado. lección y que no nos vuelva a Entonces, pasar. listo, lo cambiamos y lo resolvimos, ¿verdad? Y ya está. Pero ese cambio, ¿verdad? De ese producto tiene un costo. ¿Verdad? Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Va a requerir tiempo de una persona o de varias personas para ir a traer ese producto, para regresarlo, para entregar el nuevo, para que la otra persona en almacén o la organización, ¿verdad? Busque el producto, lo entregue. Entonces, por estar resolviendo errores, ¿verdad? Restamos tiempo a las personas, hacemos trabajar de más, creamos caos, ¿verdad? Se va generando también un clima adverso. Eh, Se deja a veces sin atender a otros clientes, ¿verdad? A otras personas pues, dentro de la organización. Y entonces hay pues mayores problemas por no aprender la lección, ¿verdad? Y tratar de encontrar qué fue lo que falló y cómo eso no nos va a volver a pasar. Pero en algunos otros casos, ¿verdad? Las personas sí buscan cómo aprender la lección, ¿verdad? Y de pronto la persona o las personas que estuvieron involucradas en el caso aprendieron la lección, no les va a volver a pasar. Sin embargo, como no hay una sistematización, por ejemplo, de los procesos, y entonces esa lección aprendida no se integra dentro de los procedimientos, dentro de los instructivos, dentro de los formatos, cuando estas personas rotan, se van de la empresa, se fue el conocimiento, la lección aprendida, ¿verdad? Y otra persona que viene puede volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Eso porque no se convirtió en conocimiento organizacional. Para que sea un conocimiento organizacional, debe estar dentro de la organización. Y para hacer que esté dentro de la organización, lo ideal sería integrarlo dentro de los procedimientos instructivos, manuales, formatos, etcétera, cualquier tipo de documentación, ¿verdad? Que haga que las personas que vienen, ¿verdad? Después, al instruirse, ¿verdad? Con esos procedimientos instructivos, manuales, ¿verdad? Y al trabajar con esos formatos que ya están adecuados para que no vuelva a pasar las cosas, entonces ya allí sí se aprendió la lección y ese conocimiento es organizacional, aunque a personas que están llegando no sepan de dónde salió, cómo configuraron eso, pero bueno, entonces esas son cosas que suelen llegar a pasar, ¿verdad? Entonces ahora, analizando un poco, ¿verdad? Cómo se administran las empresas, de manera, digamos que general, por así decirlo, y, y hablando, digamos, de los gerentes. Entonces, algunos gerentes de empresas y dueños, porque a veces cuando son micro o pequeñas, el dueño es el gerente, ¿no? Es administrar siempre la empresa a su manera. Algunas bajo buenas prácticas de administración, por ejemplo, un ISO 9001, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? O traen buenas prácticas que implementan porque lo aprendieron, por ejemplo, un máster de administración de empresas, por ejemplo, un ISO 9001, ¿verdad? Por así decirlo. Ahora, otros o lo traen buenas prácticas que cómo hacer que las cosas implementan porque lo aprendieron, por ejemplo, un prácticas de administración de empresas, ¿verdad? Donde a puro grito, por ejemplo, hay personas que hacen que las cosas sucedan, o lo traen buenas prácticas que cómo hacer que las cosas implementan porque lo aprendieron, por ejemplo, un prácticas de administración de empresas, ¿verdad? Donde a puro grito, por ejemplo, y existen distintas formas, ¿verdad? De que las personas están buscando cómo tratar de las cosas, de que las cosas sucedan, ¿verdad? Y que se logren los resultados. Entonces, una de ellas es buenas prácticas gerenciales. Ahora, veamos lo siguiente, ¿verdad? Algunos administradores, dueños de negocios, puede que no hayan estudiado administración de empresas o una carrera similar, ¿verdad? Que les hayan instruido sobre esas técnicas para lograr resultados y son buenos, son muy buenos. La verdad que tienen un talento, vamos a decir, a veces innato, ¿verdad? O que han aprendido de la experiencia, ¿verdad? Propia o ajena, ¿verdad? Viéndolo. Eh, y son excelentes, ¿verdad? Administradores, son gerentes, excelentes gerentes, ¿verdad? Pero a veces sucede en algunos, digamos, de los casos, es que esas empresas se vuelven muy dependientes de los propios gerentes o dueños, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay una sistematización. Entonces, si el gerente no está, ¿verdad? Hay cosas que no se hacen, ¿verdad? Y el mismo gerente te dice, si no estoy, no se hacen las cosas, ¿verdad? Por esa misma dependencia, porque no hay establecido, digamos, los procesos de manera formal y siempre tenemos que estar preguntando, ¿verdad? Cosas, pidiendo autorizaciones, ¿verdad? Y demás. Y eso hace que a veces entonces pues se dejen de lograr los resultados como queremos, sobre todo cuando las empresas van todavía creciendo, ¿verdad? Y van logrando, digamos, un tamaño más grande. Ok. Y si te dieran la gerencia, ¿verdad? De la organización, ¿qué tal que te dieran la gerencia de la organización? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo establecería el plan? ¿Cuál sería tu estrategia para lograr los resultados en cualquiera de las organizaciones que sea? Y hablando de organización, estamos diciendo una institución, ¿verdad? Puede ser gubernamental o no, ¿verdad? O puede ser una empresa, ¿verdad? O incluso podrían ser iglesias, ¿verdad? O podría ser equipos deportivos, ¿verdad? De fútbol, de béisbol. Y siempre hay una misión, siempre hay algo que nosotros queremos lograr y que la organización, ¿verdad? Quiere lograr. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay que establecer cierta estrategia. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo establecería? ¿Cómo gerenciaría, ¿verdad? Esa organización. Entonces, ISO 9001, ¿verdad? Suele ser, más bien es una norma que contiene, ¿verdad? Un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr ciertos resultados, ¿verdad? La satisfacción recurrente de los clientes o usuarios o beneficiarios, ¿verdad? De la misión de la empresa, a quien servimos, ¿verdad? Ya sea institución, decíamos nosotros, o empresa, ¿verdad? O de cualquier tipo. Entonces, ISO 9001, ¿verdad? Contiene ese conjunto de buenas prácticas. Sin embargo, suele ser usual,
¿verdad? Que si preguntamos qué es ISO 9001, ¿verdad? Sin tener esto que tenemos aquí en frente, pero si preguntamos qué es ISO 9001, muchas de las personas tienden a decir es una certificación y muchos lo tienen grabado como que ISO 9001 es una certificación, ¿verdad? Como tal, pero la norma ISO 9001 no es una certificación, es una norma que contiene buenas prácticas, ¿verdad? Existe una certificación sobre esa norma que realizan organismos terceros, ¿verdad? Que evalúan el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas y te certifican que vos cumplís con ellas. Pero ese digamos que es otro rollo que está relacionado, evidentemente, pero ISO 9001 no es una certificación, es un conjunto de buenas prácticas gerenciales. Entonces, es una herramienta que puede utilizar cualquier organización para lograr resultados. Entonces, aquellos que dicen, bueno, una certificación, yo he escuchado mucho que dicen, mira, ¿por qué no implementa ISO 9001? No, no estamos listos para ISO 9001. No estamos listos. Pero espérame, es que ISO 9001 no, o sea, no es para necesariamente buscar una certificación o algo, sino que ISO 9001 es para buscar resultados. Entonces, evidentemente, vos vas a implementar esas buenas prácticas gerenciales, ¿verdad? Para lograr resultados. Entonces, si vos, la gente no conoce, por ejemplo, de qué está hablando cuando hablaríamos de ISO 9001. Ya he escuchado incluso hasta, ¿no habrá algo más, un poquito más pequeño? ¿No habrá un isito? ¿Verdad? No hay algo que podamos aplicar y no sé qué, pero es que están buscando en tener un cartón, ¿verdad? Un certificado, un reconocimiento, pero la ISO 9001 no es un reconocimiento como tal, ¿verdad? Ese conjunto de buenas prácticas gerenciales. Entonces, las organizaciones al contrario deberían de entender, ¿verdad? De que existe un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr los resultados, ¿verdad? Y que no les pase, ¿verdad? Como otras instituciones u otras organizaciones, ¿verdad? Que batallan contra los resultados, batallan contra la cultura organizacional, contra un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y les está costando lograr los resultados. Entonces, eso sería el ISO 9001, ¿verdad? Y entonces no es un premio, ¿verdad? El que aplicas cuando tenés un cierto nivel. O sea, sí puedes aplicar a una certificación. Normalmente lo hacen las organizaciones a los que los clientes le exigen, ¿verdad? Esa certificación y ya lo vamos a explicar un poquito por qué los clientes lo hacen. Y también aquellas que quieren buscar, ¿verdad? Ser una empresa de calidad mundial. Entonces, algunas por exigencia y otras porque entienden, ¿verdad? Lo que significa y entran, ¿verdad? En ese mundo, digamos, de una gerencia, digamos, bajo buenas prácticas. Entonces, también a ISO 9001 se le relaciona a veces muy, de manera general con calidad y se dice nada más calidad, pero inmediatamente lo primero que dicen es control de calidad, ¿verdad? Y cuando hablas de control de calidad, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, entre control de calidad y la gerencia de la calidad o gestión de la calidad, ¿verdad? Y la norma 9001 lo que trata es de la gestión, ¿verdad? Y no del control. Entonces, obviamente, el tema de gestión integra el control de calidad y ahí va dentro, pero no es una norma para realizar inspecciones o auditorías. Es una norma para lograr resultados y te ayuda a establecer la planificación, las estrategias, ¿verdad? Y desde ahí, ¿verdad? Hasta la consecución, por ejemplo, de los objetivos. De ahí entonces que nace el mito de que algunas personas dicen, por ejemplo, no es para nosotros, eso es para empresas de producción, por ejemplo. Entonces, muchas organizaciones dicen, es que esa norma entonces no es para, no nos aplica, ¿verdad? No nos aplica, eso es para servicios o alguna empresa, por ejemplo, o alguna institución incluso, por ejemplo, de gubernamental o si no, hasta religiosa, como le decía, solo por poner un ejemplo exagerado. Pero entonces incluso las instituciones religiosas, por ejemplo, tienen una misión. gubernamental o Y para siendo lograr esa misión que tienen ellos, tienen procesos. hasta religiosa, como le Procesos decía, solo necesitan por lograr poner un ejemplo resultados. exagerado. Y hay que establecer Pero las entonces metas incluso para las lograr instituciones religiosas, por ejemplo, a lograr gubernamental y o hay que establecer siendo para entonces la lograr esa estrategia para misión que lograr esos tienen ellos, resultados. tienen Habrá procesos, que hasta religiosa, medir, dar seguimiento a esos como le procesos decía, solo por según poner el un ejemplo resultado exagerado. gerente. Y hay que establecer Pero las entonces metas incluso y las tomar instituciones decisiones religiosas, por ejemplo, a lograr gubernamental y hay que o establecer siendo para entonces la lograr esa estrategia para misión que lograr esos tienen ellos, resultados. tienen Habrá procesos, que hasta seguir religiosa, dando, por ejemplo, si medir, dar estás viendo seguimiento. que ese Como le proceso decía, solo por según poner una un ejemplo asamblea exagerado. o lo que Y hay que sea, establecer las incluso las está bajando instituciones religiosas, por ejemplo, a la gubernamental, organización, y hay que está establecer bajando. para lograr. Entonces, tenés que analizar, ¿verdad? Y tienes que tomar alguna acción pertinente, porque seguro, o al menos deberías de tener una meta,
¿verdad? Razonable, alcanzable, ¿verdad? Como tal. Por poner un ejemplo, decía súper distinto, pero entonces la norma 9001 te va a servir para la gerencia, por ejemplo, cualquier organización, cualquier tipo de organización, de servicio, manufactura, ¿verdad? Deportiva, etcétera, ¿verdad? Hay muchas organizaciones, incluso, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, ¿verdad? Manchester United con certificaciones ISO 9001, ¿verdad? Porque quieren alcanzar resultados, ¿verdad? Entonces, equipos de la NBA y otros, ¿verdad? Como tal, solo puedo poner ejemplos de otros tipos de organizaciones. Entonces, el control de calidad, ¿verdad? Si bien es parte de la gestión de la calidad, la misma norma explica que ISO 9001 se trata de gestión de la calidad. Y eso se define como las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización, la empresa o la institución, ¿verdad? Actividades coordinadas para dirigir la empresa y controlar la empresa o la institución con respecto a la calidad. Y te dice que está dividido en 4 partes, ¿verdad? Planificación, aseguramiento, control de calidad, que era la que estábamos viendo, y mejora de la calidad. Entonces, claro, lleva control de calidad, ¿verdad? Pero el control de la calidad es una parte de la gestión. Entonces, la norma es más gerencial, ¿verdad? Que operativa, aunque lleva elementos, obviamente, pero más de configuración, ¿no? Evidentemente, si sos gerente, alguien tiene que, a nivel operativo, realizar la acción. Entonces, por eso lo vemos como una herramienta, digamos, gerencial. Entonces, esta es, ¿verdad? La composición de la gestión de la calidad de acuerdo a los propios fundamentos, digamos, de la norma ISO 9000, ¿verdad? Entonces, en esta planificación, ¿qué es lo que se quiere? ¿Verdad que la organización entonces eh, primero establezca lo que quiere lograr? ¿Verdad? Por ejemplo, partimos de una política de la calidad, ¿verdad? Establecer un compromiso gerencial. ¿Cuál es tu compromiso como empresa, digamos, con la calidad? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Verdad? Quiero lograr productos de calidad o servicios de calidad, ¿verdad? Pero, o sea, específicamente entonces, ¿cuál es tu compromiso, ¿verdad? Para con esos productos o esos servicios. Estamos comprometidos con, por ejemplo, lograr la conformidad de los productos o servicios, el cumplimiento, ¿verdad? Tanto legal o normativo de estos requisitos, ¿verdad? Para estos productos o estos servicios, así como el cumplimiento de los requisitos del cliente para con estos productos o estos servicios, y el cumplimiento de los requisitos propios de la organización para con estos productos y estos servicios. Y además estamos comprometidos con mejorar de manera continua, estar evaluando nuestros procesos y demás. Hay que establecer, digamos, un compromiso. Ahora, esas palabras pueden sonar súper genial, ¿verdad? Bonito y todo, y puede ser que algunos digan, veamos, es mucha filosofía, ¿verdad? Pero aparte de lo que la norma después van trabajando es que esa política, para que no sea una filosofía, así como a veces vemos la misión, la visión, los valores que están colocados por ahí, ¿verdad? Y algunos dicen, qué mentiroso, ¿verdad? Que dicen que están comprometidos con esto, con lo otro. Para que no pase eso, eso se tiene que bajar, por ejemplo, a metas concretas, se baja a unos objetivos de la calidad, por ejemplo, ¿cuáles van a ser tus objetivos en el año 2024, por ejemplo? Para, con esos compromisos que has establecido, digamos, en esa política. Y entonces establecen unos objetivos fijos, ¿verdad? Que nosotros queremos cumplir de acuerdo a nuestras propias capacidades o limitaciones, porque cada empresa es única, ¿verdad? Y cada empresa tendrá sus limitaciones, ¿verdad? Y tendrá sus capacidades. Entonces, tiene sus recursos limitados, ¿verdad? Y entonces verá qué le alcanza, por ejemplo, a lograr para este año 2024, pero tiene que establecer, ¿verdad? Entonces, una meta concreta y tiene que definir unos ciertos recursos para poder abordar eso. Entonces, se va estableciendo y se va tejiendo, digamos, una estrategia para lograr el cumplimiento, digamos, de esos objetivos, tomando en cuenta los recursos, ¿verdad? Necesarios y la capacidad y limitaciones. Y por otra parte, la norma te va diciendo, bueno, en este tema, digamos, de la planificación, otra cosa que deberías de tomar en cuenta, por ejemplo, es el contexto, para que no te pase lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, es una buena práctica gerencial. Entonces, no simplemente establezca objetivos y un plan, sino ahora piensa también en qué cosas del contexto, ¿verdad?, pueden afectar que logres los objetivos, los resultados. Y entonces te vas a dar cuenta que hay un sinnúmero de elementos, ¿verdad? Y que te deberías de abordar, ¿verdad? Porque eso
puede afectarte negativamente y al final pues no vas a terminar logrando las cosas y vas a terminar justificando que es que no hayan tomado en cuenta tal cosa, es que tal cuestión, ¿verdad? Y en algunos casos, incluso hablábamos de que te puede llevar a la quiebra si no tomas en cuenta el contexto. Entonces hay que analizar, ¿verdad? El tema del contexto y establecer ciertas acciones, tanto para el contexto como para la parte interesada, ¿verdad? Y eso hace que entonces tenga un plan un poquito a prueba de fallo, ¿verdad? O errores. Y entonces que vayas un poco más, digamos, a la segura. Esa sería la primera parte, por ejemplo, de la gestión de la calidad, que sería la planificación, establecimiento de la estrategia, ¿verdad? Y el plan de trabajo, de los objetivos, ¿verdad? Y el plan de trabajo. Y luego, una vez que tenés el plan, ¿verdad? Tocaría el tema de aseguramiento de la calidad. Para asegurar la calidad, ¿verdad? Existen los procesos. Entonces, acá, ¿verdad? Cada proceso se tiene que ver como que es una empresa que brinda un servicio, ¿verdad? Y entonces hay ciertos procesos que se consideran claves y que tendrías que administrar de una manera más fuerte, por así decirlo, más formal, estructurada, para que se den los resultados. Entonces, sobre todo en términos de calidad. Entonces, hay unos ciertos procesos, obviamente, los procesos de producción, ¿verdad? U operativos, que son los procesos ya principales de transformación del producto o el servicio, que tenés que controlar. Y acá entonces tenés que diseñar los procesos, ¿verdad? Y tenés que establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos. Esa sería una parte, incluyendo el tema de documentación, ¿verdad? Como tal. Eh, y hay otros procesos administrativos, por así decirlo, como los de gestión humana, temas de capacitación, temas de selección y contratación de personal, que se consideran claves para la calidad, porque entonces necesitamos reclutar y contratar personas adecuadas, ¿verdad? Para lograr los resultados esperados en los procesos. Entonces deberíamos tener un proceso fuerte, un proceso muy bueno de selección y contratación de personal. Y hay que darle seguimiento. Entonces, aquí la gestión de la calidad le da seguimiento no solo a los temas de control de calidad, sino a otros procesos de otras áreas, por ejemplo, de la organización, incluyendo hasta procesos estratégicos, en los cuales hay que asegurar que esos procesos también logran resultados, ¿verdad? Entonces, un proceso de capacitación tiene como misión principal asegurar que el personal adquiere las competencias, pero vemos muchas organizaciones en las cuales nadie verifica que en realidad, después de una capacitación, el personal ha adquirido las competencias. Y por las competencias nos referimos a los conocimientos y las habilidades, ¿verdad? Entonces también tienen que ser capaces de poder hacer lo que nosotros queríamos que ellos hicieran a partir, digamos, de ese curso. Entonces, no todas las organizaciones tienen la buena práctica, puede ser que algunos lo tengan sin el ISO 9001 y otras, ¿verdad? Porque a lo mejor ya adoptaron el ISO 9001, tratan de asegurar entonces que se logran esos resultados, ¿verdad? En esos procesos que se consideran claves, por ejemplo, para la calidad, o un proceso de inducción, o un proceso de entrenamiento del personal, ¿verdad? Que pueden ser considerados, por ejemplo, claves para la calidad, ¿verdad? Y procesos, por ejemplo, de mantenimiento, ¿verdad? De los equipos, del edificio, por ejemplo, de los vehículos, los medios de transporte, o de la tecnología de la información, ¿verdad? Son procesos que también se consideran claves para la calidad y deberían de trabajarse de manera formal, ¿verdad? Y hay que configurarlos adecuadamente, hay que darle seguimiento y hay que establecerle meta también. Y la gestión de la calidad, que no, decíamos, es distinta al control de calidad, también va a revisar eso, no solo el control de calidad, que sería el control a los procesos, digamos, de producción u operaciones, sino que también otros procesos que se consideran clave, incluyendo procesos hasta comerciales, por ejemplo. Entonces hay que revisar cuáles son esos procesos, acá el listado de los procesos, porque cada organización tiene sus procesos particulares, y habrá que administrar esos procesos. Cada uno de esos procesos tendrá que rendir cuenta y esa es la parte que te va a ir, digamos, ayudando a lograr mejores resultados. La parte 3 que es de control de calidad, ¿verdad? Es ya el llevar a cabo los controles diseñados, ¿verdad? En el aseguramiento de la calidad, en la parte de diseño de proceso. De tal forma que se asegure que no se entregan productos o servicios, ¿verdad? A los clientes, ¿verdad? Y que además verificamos la eficacia de los mismos y verificamos su desempeño. Entonces necesitamos ver temas de eficacia, eficiencia, que evidentemente al dueño de la empresa le encantará, ¿no?
y estaba muy feliz que en realidad se logren esos resultados. Entonces, un gerente que realmente pues trabaje con estas buenas prácticas puede demostrar, ¿verdad? Que puede de manera consistente lograr resultados esperados e incluso a veces hasta sobrepasarlos, ¿verdad? Entonces, eh, es particularmente importante, ¿verdad? Decíamos, tanto para los clientes, porque le va a asegurar la satisfacción, como para los dueños de negocio. Por eso es la norma que tiene mayor cantidad de implementaciones a nivel mundial. Entonces, ese control de calidad te permite, ¿verdad?, que se tenga la confianza en que se van a cumplir las especificaciones de un producto o servicio, incluyendo también los temas de entrega, y que cada proceso va a trabajar, digamos, de manera eficaz. Entonces, este, el último punto, que es la parte de mejora, tiene que ver con, ¿verdad?, aprender de los errores, ¿verdad? O de las no conformidades, como lo llama técnicamente, digamos, la norma. Entonces, siempre, ¿verdad? Cuando tenemos un fallo, ¿verdad? Para un poquito más en español, así como decíamos, de haber entregado un producto equivocado, ¿verdad? Habrá que resolver. Sin embargo, además de resolver, lo que hay que hacer también es identificar, ¿verdad? ¿Por qué fue que sucedió? O sea, ¿qué fue lo que ocasionó que nos equivocáramos para que eso no vuelva a pasar? Entonces, y aprender entonces la lección. Y con eso, eliminar los costos de no calidad, ¿verdad? Entonces, esos costos de no tener calidad son aquellos asociados a resolver, ¿verdad? Tenemos que resolverle al cliente, pues nos puso una queja, nos puso un reclamo, nos devolvió un producto, ¿verdad? Algo. O un producto salió mal de un proceso de producción y vamos a tener que resolver, ya sea reprocesar, reparar, desechar o descartar incluso. Entonces, cualquiera de estos elementos que implican resolver, ¿verdad? Son costos y esos costos son por no tener calidad. Entonces, por no tener calidad y hacer las cosas bien, vamos a tener que reprocesar, reparar, desechar, cambiar, ¿verdad? Un producto, descartar. Y entonces cada una de esas cosas, ¿verdad? Si sacamos cuánto es lo que nos cuesta por la cantidad de veces que eso se repite, ¿verdad? ¿Cuánto le está costando, por ejemplo, a la organización? Son costos nocivos y hacen a las empresas menos competitivos. Por lo tanto, esa parte, ¿verdad? Es sumamente importante para mejorar la competitividad. Y algo que el gerente, por ejemplo, del sistema de gestión, digamos, de la calidad, debería hacer notar, incluso tratar de, en la medida de lo posible, siempre pasar esa cifra a plata, a dinero, ¿verdad? ¿Cuánto significa eso? Y cada vez que entonces nosotros somos capaces de eliminar por completo, ¿verdad? La recurrencia, o sea, que se vuelva a repetir una no conformidad o una equivocación, ¿cuánto significa entonces que estamos ahorrando, por ejemplo, al año a esa organización? Entonces, a mí, por ejemplo, en una organización, ¿verdad?, en la que me contrataron como gerente, digamos, de calidad y estrategia, no tenía ISO 9001, pero dije, vamos a implementar algunos procesos, ¿verdad? Porque tenía como responsabilidad, por ejemplo, el presentar proyectos de mejora. Entonces, decía, bueno, ¿cómo hago para presentar proyectos de mejora? Entonces dije, bueno, uno de los alimentos para ideas de proyectos de mejora es un proceso de quejas y reclamos, ¿verdad? O sugerencias. Y entonces me puse a establecer, digamos, una propuesta de proceso de gestión de quejas, ¿verdad? Y sugerencias. La planteé, me lo aprobaron, me dieron un número de teléfono, un correo electrónico. Hice propaganda para que la gente se quejara. Obviamente necesitaba resultados rápidos, ¿verdad? Y no esperar que yo, pues así, por voluntariamente, sino que hizo campañas de correo masivo para que la gente se quejara. Se estableció una política de quejas en la cual la empresa pues se comprometía a responder, el departamento de calidad, que era solo yo, a responder al 100%, digamos, de las quejas que fuesen presentadas a través de ese correo, a través de ese número de telefónico. Y entonces comenzaron a llover, pues después de ese correos masivos, ¿verdad? Las quejas. Entonces comencé a responder y a revisar todos los casos. Y de ahí salían, digamos, las oportunidades de mejora. Proyectos, algunos grandes, otros eran elementos relativamente pequeños. Pero entonces eso, por ejemplo, me permitió darme cuenta incluso de robos, ¿verdad? A nivel, digamos, de las sucursales que tenía la organización, ¿verdad? Y entonces se comenzaron a quejar
los contadores a decir de que cómo es posible que no se generaran facturas, ¿verdad? Y entonces ya decía él, "Te extraño esto, ¿verdad?". Entonces revisando, analizando y llegando al fondo de la cuestión es que la gente en la sucursal estaba entregando pro forma en lugar de factura a los clientes. Evidentemente se quedaban con la plata porque eso no estaba en el arqueo. Entonces, cuando pues reventó todo eso y nos dimos cuenta realmente que estaban robando y se hizo un inventario, eran cualquier cantidad de plata, ¿verdad? La que faltaba. Ahora, de no haber sido por el proceso de gestión de la calidad, el proceso de queja, ¿verdad? Que uno de los procesos que se considera claves también, esos robos pudieron haber continuado, ¿verdad? Y cuántos millones, ¿verdad? En realidad se están salvando a partir de ahora. Entonces, por poner, digamos, un ejemplo, ahora, ¿cuánto cuesta el gerente, por ejemplo, y cuánto cuesta lo que está resolviendo? Entonces, siempre es bueno, por ejemplo, hablar en términos de plata para que tengan también más plata y obviamente obtener el reconocimiento. ¿Quién no quiere, verdad, obtener un excelente reconocimiento por el trabajo que desempeña? Entonces, la norma te va dando ciertas buenas prácticas y ciertos procesos que te dice, estos procesos son interesantes, son claves, esto debería de tenerlo bien controlado. Hay múltiples cantidades de procesos que existen en una empresa, pero estos que están dentro de la norma 9001, estos son claves, ¿verdad? Y debería de trabajarlos. Entonces, esta norma 9001 es un estándar internacional que contiene un conjunto de buenas prácticas para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema gerencial de la calidad, ¿verdad? Gerencial con enfoque en la calidad. Ya decíamos que no es sinónimo de control de calidad, aunque sí está integrado el tema de control de calidad dentro de la norma, ¿verdad? Pero va más allá todavía de eso. La norma busca establecer entonces en la empresa un sistema gerencial que permita a la dirección, puede ser una empresa, ¿verdad? Puede ser una institución también, lograr los siguientes resultados, ¿verdad? La satisfacción del cliente, y si fuera una institución, ¿verdad? Del beneficiario, del usuario o del feligrés, pongámosle, ¿verdad? Entonces, del fanático. Eficacia en las operaciones, ¿verdad? Lograr los resultados y conformidad del producto o servicio, que los productos o los servicios cumplan con los requisitos establecidos, ¿verdad? Tanto requisitos legales o reglamentarios como de los clientes o, ¿verdad? Propios de la organización u otras partes interesadas. Entonces, la organización que desea los resultados de ISO 9001 puede adaptarla. Ya pues vimos que el ISO 9001 no es un premio, no es el tema de la certificación es la certificación. El ISO 9001 es un conjunto de buenas prácticas gerenciales y recordar entonces que la norma te sirve como una herramienta para lograr los resultados. Entonces, ese sistema gerencial básicamente es una forma o método para administrar una organización. Existen distintos tipos de sistemas de gestión. Y en este caso, el sistema de gestión de la calidad o 9001 lo que busca es eso, los clientes satisfechos y procesos eficaces y eficientes. Funciona basado en una administración por procesos, ¿verdad? Y bajo el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, ciclo gerencial, ¿verdad? De Deming. Entonces, 9001 es un conjunto de buenas prácticas gerenciales, pero está bueno para que quede, ¿verdad? Para lograr la satisfacción recurrente de los clientes, ¿verdad? Y la mejora continua de la organización. Y entonces, un poquito más también de contexto, ¿por qué adoptan ISO 9001 la empresa? Algunas de ellas lo hacen porque los clientes lo obligan. Más o menos habíamos comentado, digamos, sobre eso. E incluso esos clientes también le piden, ¿verdad? A esas empresas que un tercero, ¿verdad? Un organismo de certificación con reconocimiento certifique que ellos cumplen con esas buenas prácticas para tener una adecuada confianza. Entonces, no solamente te dicen implementarlo, ¿no? Certificate. Entonces, las empresas van y corren ese certificado y dicen, porque si no me certifico, no me compran. Pero ¿por qué lo hace el cliente o los clientes potenciales? ¿Por qué? Porque dentro de las buenas prácticas, ¿verdad? Existen unos elementos que generan confianza en el cliente, ¿verdad? Ellos quieren tener confianza en que la empresa va a cumplir con lo que promete, ¿verdad? Y quieren tener confianza en que la empresa tiene control de sus procesos. Y la norma exige, sobre todo para no te certificar, que para poderte certificar, vos tenés que implementar los controles, ¿verdad? Tenés que dar los procesos, ¿verdad? Necesarios. Y eso va a asegurar o va a tener un cierto grado de aseguramiento de que la empresa va a cumplir. Por otra parte, la propia norma trae ciertos requisitos, ¿verdad? O buenas prácticas para que la empresa, ¿verdad? Se asegure siempre
antes de aceptar un contrato o un pedido, que tienen la capacidad para poder cumplir con ese producto, ¿verdad? O pedido. Eso quiere decir de que entonces el cliente lo que está buscando es que si esta empresa me acepta mi pedido, yo quiero garantizarme que en realidad me va a cumplir. O si falla, por poquito, tal vez. Pero entonces que no pase, por ejemplo, con otras organizaciones, ¿verdad? Que a todos le dicen que sí y al final no te entregan el producto ni en tiempo y a veces ni te lo entregan en realidad. Entonces conocí, por ejemplo, una empresa en la cual eh, pues le habían pedido como 20 contenedores, ¿verdad? De frijoles, ¿verdad? Para exportación a los Estados Unidos. Y la persona, el empresario dijo que sí, ¿verdad? Sí, sí puedo, ¿verdad? Y comenzó a trabajar, pero no tenía maquinaria, ¿verdad? Todo era manual. No pudo conseguir la cantidad de personas, a pesar de que sí pudo conseguir la materia prima, ¿verdad? Pero para hacer la limpieza, el empaque, todo eso, y al final incumplió y a la fecha tenía apenas como 2 contenedores, ¿verdad? El 10%. Entonces, parte de lo que quieren los clientes es que en realidad, eh, supongamos que esta empresa hubiera tenido un ISO 9001, en teoría, ella no podría haber dicho sí inmediatamente, tendría que ir a revisar si tienen la capacidad y tal cosa, cuánto más o menos tengo que hacer, planifica, proyecta, ¿verdad? Y estima, y van a decir, sí, está bien, ¿verdad? Entonces, sí puedo, no, no, mira, te puedo entregar una parte así, te puedo entregar otra parte, pero algo, ¿verdad? Pero no va a ser, digamos, tan a la ligera. Entonces, eso buscan los clientes, confianza, ¿verdad? Entonces, si una empresa está certificada, significa que cumple con todas las buenas prácticas que están en ese estándar. Entonces, ellos conocen las buenas prácticas y por eso exigen entonces que la empresa se certifique. Quieren asegurarse de que la empresa tiene controles, ¿verdad? Tiene control sobre sus procesos, ¿verdad? Y que si se compromete, por ejemplo, a servirle, va a quedar bien, ¿verdad? Y si no que llegara a quedar bien, va a resolverlo, ¿verdad? Lo van a resolver, además van a buscar cómo no vuelva a usar nunca más. Entonces, esa parte filosófica, esta parte de la filosofía está dentro de la norma y si las empresas cumplen con el estándar, eso se tiene que dar, ¿verdad? Y tiene que ser así. Otras empresas implementan estas buenas prácticas gerenciales porque quieren mejorar su forma de trabajar. Nadie los está obligando, ¿verdad? Pero ellos quieren mejorar el logro de los resultados. Entonces, han tenido tal vez conocimiento o han escuchado sobre estas normas y dicen, ve, esto a lo mejor es lo que necesitamos nosotros para lograr resultados, ¿verdad? Entonces, eso a nivel de empresa, pero ¿qué tal los gerentes? Y si vos te contrataron como gerente, obviamente vos necesitas entregar resultados. ¿Cómo hacer para entregar resultados? ¿Verdad? A los dueños de la organización. Entonces, hay una norma que contiene un conjunto de buenas prácticas gerenciales que te puede ayudar a lograr los resultados esperados, ¿verdad? Sea cual sea, según el tipo de empresa que sea, no importa, ¿verdad? La norma contiene ese conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr, ¿verdad? Ese éxito. Entonces, estas empresas buscan ser más competitivas, buscan ser mejores cada día, más eficaces, más eficientes, más rentables, ¿verdad? Y así igual también gerentes por su parte comienzan a implementar, digamos, este estándar para lograr mejores resultados y demostrar entonces su desempeño, ¿verdad? A los dueños de la organización para buscar un ascenso, para buscar una mejora salarial, ¿verdad? O incluso para cambiar a una mejor organización. Entonces, pueden teniendo ya éxito, ¿verdad? Respaldar entonces esa. Eh, ¿Cuál es la estructura que tiene esto? Tiene una estructura gerencial de alto nivel, ¿verdad? Entonces, basado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, 4 simples pasos. Sin embargo, ella se va detallando, ¿verdad? En cada una de las partes, en los capítulos 4, 5, 6. Y a lo mejor parte del 7 están en el planear y parte del 7 y el 8 son el hacer. Entonces, estas son buenas prácticas para revisión y seguimiento, ¿verdad? Para ver que estemos logrando los resultados y si no lo estamos logrando, actuar, ¿verdad? Y si encontramos oportunidades también para lograr mejores resultados, actuar también, pero de manera oportuna. Entonces, a manera de resumen, ese es, ¿verdad? El ciclo gerencial, establecer una estrategia. Por ejemplo, ahorita estamos ya a octubre, ¿verdad? Ya viene el tema del tiempo en el que debería irse estableciendo ya la estrategia, ¿verdad? Para el año 2024, ¿verdad? Viene el tiempo en el que deberíamos de analizar el contexto interno y el externo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos depara, por ejemplo, en el futuro? ¿Qué son las cosas que pueden impedir que nosotros logremos los resultados,
ir investigando sobre eso, que nos tomará algún tiempo, e ir definiendo entonces las actividades que podríamos hacer para impedir que eso no, no, nos afecte negativamente, ¿verdad? En el logro de los resultados y establecer entonces los planes, ¿verdad? Para la organización, siempre aplicando liderazgo y compromiso, ¿verdad? Gerencial para lograr los resultados. Y así se va, digamos, implementando. Entonces, la norma también está basada en 7 principios, ¿verdad? Que son los 7 principios de la gestión de la calidad, en el cual un elemento que tiene que estar dentro del ADN de la organización, hay que inyectarlo, es el enfoque al cliente. No todas las partes de la organización tienen enfoque al cliente, ¿verdad? A veces hasta ni los mismos vendedores, ¿verdad? Obviamente tienen enfoque en sus metas y sus partes, ¿verdad? Pero debe existir un adecuado enfoque al cliente en las diferentes áreas, ¿verdad? O departamentos. ¿Cómo está el enfoque al cliente en las diferentes áreas? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saben cómo está eso? ¿Qué tal la gente en contabilidad? ¿Qué tal la gente en recursos humanos? ¿Qué tal la gente, verdad? Apartando, digamos, lo que son, digamos, la parte de distribución, entrega y venta, ¿verdad? Pero también, ¿qué tal está ahí el enfoque al cliente? Debe haber un adecuado enfoque al cliente en todas las áreas de la organización, así como también liderazgo. Entonces, hay líderes a veces muy buenos en ciertas áreas y unos no tan buenos, por ejemplo, en otras áreas. Entonces, no se generan resultados, ¿verdad? Adecuados si no existe un adecuado nivel de liderazgo en las diferentes áreas, digamos, de la organización, porque esto es lo que hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Que se logren los resultados. Y también tenemos que asegurar que existe un adecuado compromiso de las personas en todas las áreas de la organización. ¿Cómo está la cultura, por ejemplo, organizacional, ¿verdad? Y cómo es que el comportamiento, digamos, de cada uno, qué tan comprometidos están realmente con las actividades que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces hay que tratar de lograr, ¿verdad? Ese compromiso de las personas, ¿verdad? En todas las áreas, digamos, de la organización. Y también debe haber un adecuado nivel, ¿verdad? De enfoque a procesos, sobre todo el conocimiento de qué es un proceso, ¿verdad? ¿Qué es un proceso? Y un proceso, decíamos, lo podemos ver como un servicio. Entonces, tenés, por ejemplo, un área de gestión humana, de recursos humanos que tiene múltiples procesos, por ejemplo, capacitación, decíamos, selección y contratación de personal, inducción, entrenamiento del personal, evaluación del desempeño, ¿verdad? Gestión del clima o ambiente de trabajo, ¿verdad? Y entonces cada proceso tiene una misión y cada proceso es como que prestar un servicio. Yo presto un servicio, hay un requerimiento, una necesidad, y yo presto el servicio, ¿verdad? Para esto. Entonces, ¿de qué manera, verdad? Saben ellos que tiene con cliente, que es aquel que les pide el requerimiento. Por ejemplo, los jefes de área necesitan personal y entonces ese personal lo necesitan para un tiempo determinado y con unas características determinadas. Ellos brindan el servicio de reclutamiento. ¿Qué tan bueno es ese servicio de reclutamiento si lo ve así, como un servicio? ¿Y qué tan buena es la calidad de ese servicio? Entonces, ¿se mide, no se mide? ¿Se sabe, no se sabe? ¿Verdad? ¿Qué se hace al respecto? ¿Verdad? Entonces, también debe haber, ¿verdad? Y correr por el ADN, ¿verdad? Un espíritu de mejora, ¿verdad? El principio de la mejora, todo puede mejorarse, ¿verdad? Y entonces, las personas de la organización, ¿verdad? Deberían de promover la mejora continua, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que ver que también exista a todos los niveles, por ejemplo, de la organización en todas las áreas, ¿verdad? O departamentos, así como toma de decisiones, por ejemplo, basada en evidencia, no solamente, ¿verdad? Por puro instinto o demás, sino que se tomen decisiones basadas incluso en resultados estadísticos, en proyecciones, ¿verdad? En análisis de datos y demás. Y también debería, ¿verdad?, de tomarse en cuenta la gestión de las relaciones. Entonces, a veces decimos, no tengo recursos, ¿verdad? Las empresas dicen, no tengo un plan de capacitaciones porque no hay recursos suficientes. Pero la norma dice, abrir la mente, gestionar las relaciones, puede firmar acuerdos con universidades, con institutos técnicos, con consultores, con organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Puedes encontrar recursos, ¿verdad? Ya sea afuera o incluso dentro, alguien dentro incluso puede dar capacitaciones, ¿verdad? Y eso por poner el ejemplo, digamos, de la parte de gestión humana, pero igual también para la parte de producción, ¿verdad? O para la parte de distribución y los demás. Entonces, que no hay recursos, se puede gestionar la relación, pueden haber firmas de acuerdos, ¿verdad? Y pueden haber convenios y demás para lograr mejores resultados, ¿verdad? Entonces, los proveedores pueden aportar algo, los diferentes partes interesadas. Todo es que ahora un poco más, digamos, la mente
eso a la hora de planificar, estás tomando en cuenta ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, las buenas prácticas del ISO 9001, si ya las integras y las haces correr por tu ADN, te van a dar, ¿verdad? Muy buenas ideas y te van a permitir lograr mejores resultados, ¿verdad? Entonces, a lo mejor algunos logran unos ciertos resultados, ¿verdad? Con ciertos recursos y otros que tienen los mismos recursos, pero gestionan las relaciones, logran el doble, el triple, ¿verdad? O más. Por ejemplo, solo a nivel personal pueden haber dos supervisores, por ejemplo, de producción, todos tienen la misma tarea, ¿verdad? Pero a lo mejor hay un supervisor de producción que gestiona las relaciones, ¿verdad? Y entonces le dice, mira, Juan, ¿me puedes pasar tal cosa? Necesito que me des un reporte de tal cuestión. Y le dice al otro operador, mira, ¿me puedes conseguir esto? Mira, y el otro lo está sacando por su cuenta. Entonces, aquel lo puede tener listo en 10 15 minutos y el otro se va a volar una semana, 2 semanas. Entonces, cuestión del uso de los recursos a través de la gestión de las relaciones. Se puede multiplicar, ¿verdad? Los resultados. Ok, entonces ya entrando un poquito más en detalle, ¿verdad? Este ciclo PHB y nada más rápidamente, ¿verdad? Lo que te va diciendo la norma es que, ¿verdad? La primera parte de las buenas prácticas es que analice ese contexto, como decía, ¿verdad? Que puede afectarte que logre los resultados. Y un poquito en español, no es cuestión de hacer un FODA y simplemente hagamos un FODA y ya lo comentamos, sino que la idea de esto es que ese FODA sirva, por ejemplo, de que ese análisis de contexto sirva. ¿Y cuál debería ser el resultado? Que analices o identifiques aquellos elementos que pueden afectar que logre los resultados. Suponiendo que te contrataran como gerente de una empresa y comenzás la próxima semana, el próximo lunes, en una empresa, una institución, ¿verdad? O una iglesia o un club deportivo, el que sea, ¿verdad? La institución, ¿verdad? O empresa que sea, o la organización que sea. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer la organización y su contexto. Entonces, ahí tienes que darte cuenta, por ejemplo, qué puede impedir que logren los resultados. Por ejemplo, a nivel interno podrían ser la infraestructura. La infraestructura te permitirá lograr los resultados que vos estás ya previsualizando. Entonces, si es la infraestructura, ¿qué parte de la infraestructura? ¿De qué área? ¿Verdad? Entonces significa que habrá que invertir en esa infraestructura. Ya te vas dando cuenta, ¿verdad? En qué deberías de invertir. Y vas sacando, digamos, ese listado, ¿verdad? Otro elemento, por ejemplo, puede ser la cultura de la organización, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? ¿Qué cosas pueden ser las que me pueden afectar? Entonces tenés que identificar y tenés que conocer y sacar qué cosas hay que gestionar. A lo mejor hay que dar capacitación, sensibilización, ¿verdad? O habrá que hacer algún tipo de estrategia para cambiar la cultura, ¿verdad? Y que eso no afecte el logro de los resultados. Las partes interesadas, por ejemplo, partes interesadas pueden afectar los resultados, ¿verdad? O pueden ser afectados también por nuestro sistema de gestión. Entonces, acá es importante conocer, por ejemplo, dentro de la organización, cuáles son las regulaciones y los entes reguladores, ¿verdad? Entonces, y qué es lo que es requisito, por ejemplo, cumplir. Entonces, tenés que identificar todo eso que es obligatorio cumplimiento y tendrías que saber incluso en qué nivel de cumplimiento está ahorita la empresa y cuál es el riesgo de que pase alguna multa, sanción, cierre o cualquiera de ese tipo de cosas debido al incumplimiento. Y tendrías que identificar entonces en qué cosas deberías de comenzar a trabajar de acuerdo al cumplimiento legal y esas cosas también deberías de invertir, ¿verdad? Esos elementos deberías ir integrando dentro de tu plan, por ejemplo, 2024. ¿Verdad? Entonces tienes que conocer las necesidades y expectativas de los clientes y identificar después entonces también los requisitos para con los clientes y si habrán también algunas necesidades y expectativas para con los colaboradores. A lo mejor la empresa o la institución que yo estoy recibiendo tiene una bomba de tiempo. Los trabajadores están a punto de armar una huelga. Entonces, los trabajadores tienen ciertas necesidades, ciertas expectativas. ¿Y cómo está el cumplimiento de esas necesidades, de esas expectativas? No es obligatorio que cumplamos con todas sus necesidades, sus expectativas, pero sí hay que conocerlas, ¿verdad? Que es una buena práctica gerencial, conocerlas, analizar también el riesgo, ¿verdad? De que llegue a suceder algo adverso o de sacarle provecho también. Y entonces, establecer acciones para abordar ese riesgo, ¿verdad? No vaya a ser y te explote, digamos, una bomba. Igual también puede ser la comunidad, y entonces hay que identificar esas partes interesadas pertinentes, identificar, ¿verdad? Cuál puede ser la afectación que puede ocurrir con esas partes interesadas, sus necesidades, sus expectativas, y tomar decisiones o acciones, comprometernos a trabajar en algo, ¿verdad? Para con algunas partes interesadas, las que se consideren al menos de riesgo, ¿verdad? O significativas.
hay que establecer, ¿verdad?, un alcance para el sistema y hay que establecer un sistema de gestión adecuado, digamos, a ese alcance. Entonces, cada empresa funciona por procesos. Entonces, tiene una misión general, ¿verdad? Y para esa misión se han desarrollado ciertos procesos, que son los que hacen, ¿verdad?, que se desarrolle la misión. Por ejemplo, la misión puede ser comercialización, producción y distribución de productos XYZ, ¿verdad? Y entonces tiene esos procesos también. Ahora, ¿qué tan bien funcionan, digamos, esos procesos? Esos procesos tienen que controlar, pero además hay que identificar los otros procesos que decíamos son necesarios o son importantes para la calidad, que la norma te va diciendo, por ejemplo, los procesos, digamos, de gestión humana, ¿verdad? Procesos de mantenimiento de los equipos, de los procesos que se encargan de desarrollar la misión, ¿verdad? Además de otros procesos, por ejemplo, estratégicos de planificación, ¿verdad? Y demás. Entonces, tienes que ir identificando, levantando un listado, puede hacer un mapa, ¿verdad?, de procesos y entonces configurar esos procesos adecuadamente. Asegurar que cada proceso, por ejemplo, se vea como un servicio que se brinda, que se conozca siempre quién es el cliente y el producto o servicio que se le entrega a ese cliente. Ese cliente puede ser interno, ¿verdad? Puede ser un cliente interno, como en el caso de gestión humana, que los clientes internos suelen ser los jefes de área, ¿verdad? En el caso del proceso de selección y contratación de personal, o el proceso de capacitaciones, ¿verdad? El personal general, digamos, de la organización, ¿verdad? Y entonces existen unos requerimientos, ¿verdad? Una entrada para algo que es la zona de necesidad o las expectativas de esos clientes, ¿verdad? De esos procesos. Entonces, verlo de esa manera cambia totalmente, digamos, el enfoque, ¿verdad? Entonces, y entender, porque es que a veces me exigen tanto alguna gente y reclama tanto, es que a lo mejor el servicio no lo estoy haciendo bien. También la norma trae un conjunto de buenas prácticas, ¿verdad?, para la alta dirección, en el cual se debe implementar el tema de liderazgo y compromiso, y eso va a generar, ¿verdad?, este liderazgo, el compromiso del personal, que son dos principios que tenemos, por ejemplo, de la gestión de la calidad. Entonces, si la alta dirección tiene un adecuado nivel de liderazgo y tiene esas buenas prácticas, se va a generar de nuevo un compromiso por parte de el personal. Se debe establecer una política, decíamos, o compromiso para con la calidad y se debe asegurar que están bien claras las responsabilidades y autoridades de cada uno de los miembros de la organización, ¿verdad? Y en la planificación, ¿verdad? Se deben abordar los riesgos y oportunidades de ese contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos más significativos? Acá podríamos decir que ninguna organización tiene recursos ilimitados. Los recursos son finitos, ¿verdad? Ahora, me dan la gerencia, hay unos ciertos recursos. Ahora, ¿cómo hago yo para darle recursos a todas las áreas? A venta, producción, a este. Entonces, tengo que analizar qué cosas son las más importantes, qué son los más significativos. Entonces, se debe identificar, decíamos, de parte del contexto, algunos elementos que pueden afectar que se logren los resultados, además de establecer los objetivos, por ejemplo, para cada una de las áreas, ¿verdad? Y alguna propuesta de plan para lograrlo. Entonces, en el caso, digamos, de los temas, digamos, de contexto, de las partes interesadas, habría que analizar los riesgos, ¿verdad? Y las oportunidades. Pero entonces deberíamos de abordar al menos aquellos elementos más significativos, ¿verdad? Y entonces podemos incluso utilizar técnicas en las cuales cuantifiquemos ese nivel de riesgo u oportunidad y nos enfocamos en elementos más significativos, al menos por este año 2024. Y este año 2024 vamos a avanzar en eso. Y el próximo año 2025 vamos a trabajar en los otros elementos que no eran tan significativos, ¿verdad? Que eran un poco menos significativos que los anteriores y vamos así avanzando hasta que la empresa logra ser una empresa sólida de calidad mundial y no va a la deriva, sino que va avanzando, ¿verdad? Intencionalmente, de manera planificada, digamos, y estructurada. Se tiene que establecer, digamos, objetivos de calidad, no solamente objetivos, ¿verdad?, de ventas financieros, ¿verdad?, o de producción, sino objetivos de la calidad. En cuanto a la calidad, qué es lo que pretendemos lograr y cómo pretendemos nosotros hacerlo. Se tiene que establecer las acciones también para lograr esos objetivos. Y se tiene que abordar la gestión del cambio, ¿verdad? Por ejemplo, algunas empresas ponen así unos rótulos que dice, disculpe las molestias, estamos trabajando para atenderle mejor, ¿verdad? Pero al final esas molestias sí terminan afectando, ¿verdad? Te entregan tarde, te entregan las cosas todas polvosas, un montón de cosas. La norma lo que quiere es que cuando vayas a hacer cambios en la organización, los planifiques de manera adecuada para no tener afectaciones o tenerla en la menor medida posible. Entonces se deben establecer las acciones necesarias
¿verdad? Para introducir los cambios, pero de tal forma que no afecten de manera significativa la satisfacción del cliente, la conformidad del producto o servicio y la eficacia en las operaciones. Entonces, eso debería correr también por el ADN, digamos, de las organizaciones. Y bueno, hablábamos de que se tienen que gestionar otros procesos que tienen que ver con personas, por ejemplo, infraestructura, conocimiento, ambiente, recursos de medición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, procesos, digamos, de calibración y verificación debería tener toda organización para asegurar de que los equipos de medición, ya sean balanzas, termómetros, densímetros, cualquiera de ellos, ¿verdad? Realmente estemos seguros de que ellos lo que indican que miden, eso es el valor, digamos, real. Y podamos tener la confianza entonces de que sí estamos cumpliendo con los requisitos, porque ¿cómo tener la confianza en que estamos cumpliendo con una especificación técnica si no sabemos si ese equipo, por ejemplo, está calibrado? Entonces, debería existir, ¿verdad? Un control de esos procesos, ¿verdad? Tanto de verificación y calibración, ¿verdad? Y debe existir, ¿verdad? Control de procesos de el mantenimiento, por ejemplo, de la infraestructura. Hablando de edificio, equipo, puede ser mantenimiento industrial, ¿verdad? Servicios generales o bien soporte técnico, talleres, ¿verdad? Y eso, esos procesos deberían de estar controlados y asegurar que logran los resultados. Básicamente su misión, ¿verdad? Es mantener los equipos en óptimo estado, ¿verdad? Para evitar de que se pare la producción, ¿verdad? Por ya sea falta de mantenimiento, ¿verdad? O mal mantenimiento. Entonces hay que verificar que en realidad estos procesos, ¿verdad? O ese proceso cumple con esa misión. Y si no, ¿verdad? Hay que tomar las acciones, ¿verdad? Que se consideren pues pertinentes. Se debe gestionar el conocimiento también para asegurar, ¿verdad? Que la empresa aprende, no solamente los individuos, ¿verdad? Para asegurar el conocimiento organizacional y también deben existir procesos, ¿verdad? Para asegurar un ambiente adecuado de trabajo que permita lograr los resultados esperados, así como procesos para asegurar que el personal sea competente. En este caso, hay que asegurar que los procesos, por ejemplo, de selección y contratación de personal, evaluación del desempeño, capacitación, entrenamiento, generan los resultados, digamos, esperados. La parte de la gestión de la calidad tiene que ver con también ir revisando y asegurando que esos procesos son adecuados, esos procesos funcionan dentro de la organización y si funcionan nos van a ayudar, ¿verdad? En el logro de los resultados y en la calidad. Debe haber un proceso también de concientización, ¿verdad? Al menos un proceso de concientización. Pueden ser normalmente procesos, por ejemplo, de inducción, procesos de capacitación, en los procesos de comunicación interna que se hacen a veces por rótulos, afiches. Esos procesos también se deben de controlar para asegurar que logran los resultados, en este caso, la toma de conciencia, ¿verdad? Del personal sobre el tema de la calidad. Y se debe asegurar, ¿verdad? Como en toda relación, de que exista un adecuado, ¿verdad? Control de la comunicación, ¿verdad? Una adecuada comunicación entre las diferentes partes. Entonces, a nivel de los procesos, todos los procesos deben de comunicar algo. ¿A quién se debe comunicar? ¿Cómo se debe comunicar? ¿Cuándo se debe comunicar? Y que comunicar es algo que hay que desarrollarlo. Muchos problemas dentro de la organización tienen que ver con comunicación interdepartamentales, ¿verdad? O intradepartamentales, ¿verdad? O con las organizaciones afuera. Por ejemplo, el Ministerio de Salud a lo mejor requiere de que se le comunique cualquier cambio, por ejemplo, en las especificaciones del producto. Y a lo mejor no está diseñado, digamos, el cómo hacerlo, ¿verdad? Cuándo hacerlo, quién lo tiene que hacer y eso. Y entonces suelen ser problemas cuando llega a ocurrir, digamos, eso y no estamos preparados. Todo eso debería de tomarse en cuenta, ¿verdad? Entonces, y trabajarse. Y debe haber un adecuado nivel de documentación, asegurar, ¿verdad?, la distribución, el acceso, la protección, almacenamiento y legibilidad de la documentación, ¿verdad? Alguien tiene que controlar la documentación a nivel organizacional. Debe haber planificación y control operacional, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, en planificación, ya sea planificación de la producción, planificación de las operaciones, ¿verdad? Planificación de los proyectos, y debe haber alguien que controle, que ahí vendría la parte de control, digamos, de calidad, que pueden ser supervisores de producción, supervisores de proyectos, puede ser un área de control de calidad, ¿verdad? Dependiendo del tamaño y el tipo de organización, ¿verdad? Cómo se llamarán las áreas, ¿verdad? O los puestos, pero debe haber control operacional. Deben de existir control de los requisitos de los productos y servicios, las especificaciones y los contratos, ¿verdad? Aparte de lo que hemos hablado aquí, los procesos comerciales deben también de
de cumplir con ciertas buenas prácticas, y la parte de gestión de la calidad debe asegurar que esas buenas prácticas se cumplan, ¿verdad? Tanto a nivel de, por ejemplo, de diseño también y desarrollo de los productos, como en el tema de compra, ¿verdad? Y la producción. Y finalmente el tema de liberación, perdón, de los productos, ¿verdad? O servicios, que tiene que ver entonces con el tema de la calidad, así como el control de los productos, digamos, no conformes. Y bueno, ya finalmente entonces deben de existir procesos que aseguren que todo va por buen camino. Entonces debe existir un cierto monitoreo, seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos, ¿verdad? Entonces hay que darle seguimiento, no solo a los procesos de producción, sino a los otros procesos que decíamos que se consideran también importantes para la calidad, ¿verdad? Entonces, administrativos, ¿verdad? Y estratégicos. Se deben realizar, ¿verdad? Como buena práctica auditoría, ¿verdad? El sistema de gestión cada cierto tiempo, al menos una vez al año, ¿verdad? Pero las organizaciones tienen que revisar, ¿verdad? El cumplimiento de las buenas prácticas y los requisitos propios. Y una buena práctica es que la alta dirección revise siempre a un intervalo planificado, mensual, semanal, un intervalo definido, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Preguntar cómo vamos, a ver, y pasar lista, ¿verdad? ¿Cómo va este proceso? Podemos ver los indicadores, podemos ver los resultados, y entonces tomar decisiones, ¿verdad? O acciones basado en esas revisiones, ¿verdad? En esos resultados que se están logrando, ya sea de oportunidades de mejora, ¿verdad? O no conformidades. Entonces, ya sea de sugerencias, proyectos, ¿verdad? Que se han encontrado, ¿verdad? O bien de cosas que nos han pasado, ¿verdad? Entonces, aprender la lección y tomar acciones, entonces, para la mejora continua, ¿verdad? De la organización. Entonces, en resumen, ¿por qué 9001 es una norma de gerencia con enfoque en la calidad? Porque aborda buenas prácticas, ¿verdad? Para lograr la satisfacción del cliente y la mejora, desde lo estratégico a lo operativo. Está basado en una gerencia por procesos, donde cada proceso debe verse como microempresas que brindan servicios y deben ser administrados bajo el ciclo de administración, ¿verdad? O PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que es como un máster en 4 pasitos, ¿verdad? Y porque también engloba, ¿verdad? Una serie de principios gerenciales para lograr mejores resultados. En este caso, principalmente resultados enfocados en la satisfacción del cliente y la mejora continua. Lo que pasa es que cuando uno lee también a veces la norma, uno la encuentra un poquito técnica, demasiado técnica en cuanto a su redacción, pero si uno le encuentra la lógica, definitivamente es una herramienta que te va a permitir lograr excelentes resultados. Listo, entonces, eso era lo que tenía por el momento por compartir. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, comentario. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, para nosotros ha sido muy enriquecedor este espacio. Muchas veces se siente tan corto el tiempo, y pues en realidad nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad que les ha permitido a todas aquellas personas que están conectadas poder conocer más sobre esta norma. Vamos a dar un breve espacio para ver si alguno de los que está conectado tiene alguna consulta, que pueda dejarla por medio del chat. Okay. Aprovechando también para hacer de su conocimiento que los posgrados, tanto el posgrado en operaciones centrados en la calidad, como el posgrado de sistema integrado, gestión, calidad, ambiente e inocuidad, y también la maestría en gerencia y liderazgo centrado en la calidad, tenemos cupos disponibles. Nosotros ahorita estamos atendiendo a todas aquellas personas interesadas en poder inscribirse. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, que puedan contactarnos y así brindarle la información que desean para que puedan integrarse a nuestros programas académicos. Maestro, por el momento no veo preguntas en el chat. Tiene muy buena presentación. Muchas gracias, excelente. Es muy extensa la norma y sobre todo asegura una buena gestión de la calidad. Un comentario de parte de Sixto. Excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, maestro. De esta manera finalizamos la actividad y quedamos, ¿verdad?, atentos a todas aquellas personas que deseen conocer más de nuestros programas académicos. Muchas gracias, Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.